Un secreto enterrado que desafía la historia. Imagina que toda tu vida te han enseñado que las primeras civilizaciones humanas surgieron hace unos 5000 años en lugares como Mesopotamia, Egipto o el Valle del Indo, que antes de eso, éramos solo cazadores-recolectores primitivos, vagando por la tierra, sobreviviendo como podíamos, sin arquitectura, sin religión organizada, sin ciencia. Ahora imagina que un descubrimiento enterrado bajo la tierra por más de 10.000 años aparece de la nada y lo pone todo en duda. Este no es un mito, ni una teoría de conspiración. Esto es Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en lo alto de una colina al sureste de Turquía que desde su descubrimiento en los años 90 ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Un templo, o quizás algo más profundo, aún construido más de 6000 años antes de las pirámides de Egipto, más antiguo que Stonehenge, y lo más sorprendente, fue construido por personas que, supuestamente, ni siquiera sabían cultivar la tierra. ¿Cómo es posible que seres humanos considerados primitivos hayan levantado estructuras megalíticas con un nivel de planificación, simbolismo y complejidad que rivaliza con cualquier civilización clásica? ¿Cómo transportaron piedras de más de 20 toneladas sin usar la rueda, ni animales de carga, ni herramientas de metal? ¿Por qué tallaron en esos pilares figuras de animales, símbolos abstractos y relieves que parecen contar una historia que no entendemos? Y lo más inquietante, ¿por qué, después de construirlo, decidieron enterrarlo cuidadosamente con toneladas de tierra, ocultándolo durante milenios? Göbekli Tepe no solo es un sitio arqueológico, es una cápsula del tiempo, un enigma, un mensaje del pasado que nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Y si la civilización no surgió gracias a la agricultura, sino gracias a la religión? ¿Y si hubo otras culturas avanzadas antes del Neolítico que fueron olvidadas por la historia oficial? ¿Y si hemos subestimado completamente a nuestros ancestros? Este video no es una clase de historia convencional. Aquí vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo moderno. Te llevaré por las teorías científicas, los debates más polémicos y también por aquellas ideas que rozan lo imposible, lo alternativo, lo que muchos se niegan a considerar. ¿Fue Göbekli Tepe la primera civilización de la humanidad, o simplemente una pista más hacia un pasado aún más remoto y desconocido? Quédate, porque cuando desenterremos los secretos de esta colina milenaria, tal vez no solo descubramos una civilización perdida, sino una nueva forma de entender de dónde venimos. ¿Qué es Göbekli Tepe y por qué es tan importante? Göbekli Tepe no es solo una ruina antigua, es, literalmente, una anomalía temporal que ha dejado a arqueólogos, historiadores y científicos con la boca abierta. Descubierto oficialmente en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, este sitio se encuentra en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Anlurfa, en una colina aparentemente insignificante, pero lo que escondía bajo la tierra cambiaría la narrativa histórica por completo. A primera vista, lo que se encontró fueron enormes pilares de piedra en forma de T, dispuestos en círculos concéntricos. Algunos de estos pilares pesan entre 10 y 20 toneladas, y muchos están decorados con relieves de animales, serpientes, jabalíes, aves, escorpiones y símbolos abstractos que hasta hoy nadie ha logrado descifrar del todo. El nivel de detalle en el tallado es impresionante, especialmente si tomamos en cuenta que se construyó hace más de 11.000 años, cuando la humanidad, supuestamente, aún no había desarrollado herramientas avanzadas ni una estructura social compleja. Eso es lo que lo hace tan revolucionario. Según la narrativa tradicional, las civilizaciones comenzaron a desarrollarse después del invento de la agricultura. Se cree que, una vez que los humanos aprendieron a cultivar la tierra y domesticar animales, empezaron a establecerse en un lugar fijo, a construir pueblos, templos, sistemas de gobierno, en resumen, a civilizarse. Pero Göbekli Tepe desafía esa línea temporal. Fue construido por cazadores-recolectores, mucho antes de que existieran asentamientos permanentes o una economía agrícola organizada. Esto sugiere una posibilidad impensable,
que la religión o la espiritualidad pudieron haber sido la fuerza que impulsó la organización social y el desarrollo de la civilización, y no al revés. Más desconcertante aún es que, después de siglos de uso, el sitio fue enterrado a propósito, no destruido, ni abandonado, enterrado meticulosamente, como si sus constructores quisieran protegerlo o esconderlo. ¿Por qué harían eso? ¿Qué querían ocultar o preservar? ¿Qué sabían que nosotros aún no entendemos? Y aquí viene el verdadero peso de Göbekli Tepe, rompe el paradigma. Si aceptamos su antigüedad y complejidad, entonces tenemos que reescribir todo lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones humanas. Ya no podemos decir con certeza que todo comenzó en Mesopotamia o Egipto, porque aquí, en esta colina turca, hay evidencia sólida de que algo grande y organizado ocurrió miles de años antes. Este sitio no es solo una rareza arqueológica, es una invitación a cuestionar, a volver a mirar la historia con nuevos ojos, y quizás, a descubrir que nuestro pasado es mucho más profundo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Cronología y datación realmente tiene más de 11.000 años. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Göbekli Tepe, lo que encontraron parecía imposible: estructuras megalíticas sofisticadas que, según las pruebas, eran más antiguas que cualquier templo conocido. Pero, ¿cómo se llegó a la conclusión de que Göbekli Tepe fue construido hace más de 11.000 años? La clave está en la datación por carbono 14, una técnica científica que permite calcular la edad de materiales orgánicos como huesos, carbón o restos vegetales. En el caso de Göbekli Tepe, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra, restos de carbón de fogatas y sedimentos alrededor y debajo de los pilares. Estos restos fueron enviados a laboratorios y lo que revelaron fue asombroso: fechas entre el 9600 y el 8000 a.C., es decir, más de 11.500 años antes de nuestra era. Esto coloca a Göbekli Tepe más de 6.000 años antes de las pirámides de Egipto y 7.000 años antes de Stonehenge. Y no estamos hablando de simples chozas o estructuras rudimentarias. Estos son monumentos de varias toneladas tallados y organizados con precisión. La datación fue confirmada en múltiples estudios independientes, publicados en revistas científicas de renombre, lo que refuerza su credibilidad. Incluso el reconocido Instituto Arqueológico Alemán respaldó los resultados. El propio Klaus Schmidt declaró que las pruebas son concluyentes. Göbekli Tepe fue construido por una sociedad preagrícola, algo que, hasta entonces, se consideraba prácticamente imposible. Pero esto plantea un dilema histórico. Si en esa época los humanos eran supuestamente nómadas cazadores-recolectores, ¿cómo lograron organizar una obra tan monumental? ¿Cómo movieron los pilares de 10 o más toneladas sin ruedas, sin bestias de carga, sin metal ni escritura? Algunos críticos intentaron cuestionar la datación, alegando que los restos datados podrían ser más antiguos que las estructuras mismas. Pero las excavaciones han sido tan meticulosas que los sedimentos más antiguos se encuentran debajo de las plataformas, lo que indica claramente que la construcción se realizó en esa misma época. Además, el sitio tiene varias capas arqueológicas. La más antigua, la que contiene los círculos monumentales, es la más profunda y, por tanto, la más antigua. Encima de esa, hay capas de ocupación más recientes, lo que muestra que el lugar siguió siendo usado, aunque ya nunca con el mismo esplendor. La datación no es solo una cuestión técnica, es el punto de partida para replantear todo el relato histórico sobre el surgimiento de las civilizaciones. Porque si ya había construcciones monumentales 6.000 años antes de las ciudades conocidas, entonces quizás la historia de la humanidad sea mucho más antigua y compleja de lo que nos han contado. Construcción imposible. ¿Cómo lo hicieron sin herramientas avanzadas? Una de las grandes preguntas que rodea a Göbekli Tepe no es solo su antigüedad, sino cómo fue posible construir algo tan colosal, con herramientas de piedra. Imagina esto, hace más de 11.000 años antes de la invención de la rueda, la escritura o los metales. Un grupo de seres humanos talló, transportó y erigió pilares de hasta 6 metros de altura y más de 10 toneladas de peso. ¿Cómo lo lograron?
Los arqueólogos están seguros de que los constructores de Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores, no agricultores ni constructores urbanos. No vivían en ciudades, no tenían sistemas de organización complejos como los que surgirían miles de años después. Sin embargo, estas personas lograron dominar la piedra caliza local, extraerla de las canteras cercanas con herramientas líticas rudimentarias, puntas de sílex, martillos de piedra y tallarla con un nivel de detalle que aún hoy resulta asombroso. Lo más desconcertante no es solo el tamaño de los bloques, sino la precisión con la que fueron cortados y colocados. Los pilares tienen formas en T, con superficies planas y bordes angulados. Muchos de ellos están decorados con relieves de animales, leones, serpientes, escorpiones, buitres. Representaciones artísticas en bajorrelieve que requieren habilidad, técnica y visión simbólica. Pero, ¿cómo transportaron estas piedras gigantes? No hay rastros de ruedas, ni animales de carga, ni grúas. Las teorías más aceptadas sugieren que usaron trineos de madera, rodillos y fuerza humana. Se estima que para mover un solo pilar podrían haber sido necesarias decenas de personas organizadas. ¿Significa eso que existía una estructura social y de mando más avanzada de lo que creemos? ¿Estamos subestimando el nivel de cooperación y organización de estas comunidades? Algunos investigadores han propuesto que Göbekli Tepe pudo haber sido construido por varias generaciones, con conocimiento transmitido oralmente, y que su construcción fue un acto colectivo, posiblemente con connotaciones espirituales. Incluso hay quienes sostienen que la construcción de estos templos pudo haber sido el motivo por el cual los humanos comenzaron a asentarse y practicar la agricultura. No cultivaron para sobrevivir, sino para alimentar a los constructores y visitantes de Göbekli Tepe. La hipótesis es revolucionaria. Tal vez la religión y el simbolismo precedieron al sedentarismo, no al revés. Esto rompería el paradigma tradicional de la evolución humana, y como si esto no fuera suficiente, todavía hay más del 90% del sitio por excavar. Lo que ya se ha descubierto es increíble, pero lo que aún permanece enterrado podría cambiar la historia para siempre. El misterio de los constructores, aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Porque, aunque sabemos que Göbekli Tepe fue construido hace más de 11.000 años, lo que no sabemos con certeza es quiénes lo construyeron, ni cómo lo hicieron. Estamos hablando de una época en la que la humanidad aún no había desarrollado la escritura, ni la rueda, ni herramientas de metal. Las sociedades eran supuestamente pequeñas tribus de cazadores-recolectores, sin estructuras políticas complejas, sin arquitectos, sin ingenieros. Y, sin embargo, en medio de ese contexto, alguien o algo logró erigir gigantescos pilares de piedra de hasta 6 metros de altura y más de 10 toneladas de peso, perfectamente alineados, tallados con precisión y decorados con relieves de animales y símbolos abstractos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo lograron mover y colocar esas piedras sin grúas, sin animales de carga, sin ningún tipo de maquinaria? ¿Cómo sabían orientarlas con tanta precisión astronómica? Y más importante aún, ¿por qué lo hicieron? Algunos arqueólogos creen que se trataba de una sociedad mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos para esa época. Otros, en cambio, han sugerido que tal vez hubo contacto con una civilización perdida, o incluso con conocimientos que no encajan del todo con lo que entendemos como evolución lineal. Y luego está la gran pregunta, ¿por qué alguien enterraría Göbekli Tepe? Porque, sorprendentemente, este complejo no fue destruido por el paso del tiempo o la guerra. Fue intencionalmente cubierto con tierra y piedras hace unos 8.000 años, como si quisieran ocultarlo o preservarlo. Este acto deliberado ha desconcertado a los expertos. ¿Fue una especie de rito, una advertencia, o simplemente una forma de proteger algo sagrado? Göbekli Tepe nos lanza una provocación directa. Tal vez la historia de la humanidad no comenzó como nos la contaron. Tal vez, hace milenios, existió una inteligencia colectiva capaz de hazañas que hoy aún no podemos replicar sin tecnología moderna. Y lo más escalofriante es esto: los constructores desaparecieron sin dejar rastro, y con ellos,
también se fue su conocimiento. Estamos frente a la primera civilización avanzada de la humanidad, o ante un eslabón perdido de nuestra propia historia. Las estructuras megalíticas y sus grabados. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras enormes, es un complejo megalítico lleno de mensajes tallados en piedra, símbolos que parecen hablarnos desde el amanecer mismo de la humanidad. Y lo más desconcertante es que estos grabados no son meramente decorativos, están cargados de un simbolismo que, hasta hoy, sigue sin tener una interpretación definitiva. Los pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros de alto, están distribuidos en círculos concéntricos, con 2 monolitos centrales rodeados de otros más pequeños. Pero lo que realmente sorprende son los relieves tallados con una precisión extraordinaria, considerando que esto fue esculpido más de 6.000 años antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. ¿Qué representan esos grabados? Hay zorros, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves y hasta figuras humanoides. Algunos animales parecen estar en actitud de ataque, otros parecen custodiar los pilares. Algunos estudiosos creen que estos símbolos podrían estar vinculados con mitologías muy antiguas, con rituales chamánicos, o incluso con representaciones del cielo y las constelaciones. Otros han ido más allá, proponiendo que Göbekli Tepe pudo haber sido un observatorio astronómico primitivo. Uno de los grabados más inquietantes es el del llamado Pilar del Buitre, donde aparece un ave con lo que parece ser una cabeza humana en sus garras. ¿Un ritual funerario? ¿Una representación del alma ascendiendo al más allá? ¿O tal vez algo que aún no logramos descifrar? También hay símbolos abstractos, círculos, formas en espiral, signos que no se han encontrado en ninguna otra civilización conocida. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Eran estos signos una forma primitiva de escritura, una lengua perdida que nunca llegamos a comprender? Lo más misterioso es que estos grabados están perfectamente preservados, gracias a que el templo fue enterrado deliberadamente, como vimos en el tema anterior. Pero eso también significa que podríamos estar solo ante una pequeña parte del conjunto total. De hecho, se estima que solo el 5% del sitio ha sido excavado hasta ahora. Göbekli Tepe no solo es asombroso por su tamaño o antigüedad, lo es por el mensaje oculto en sus piedras, por la complejidad simbólica que contiene, por la posibilidad de que detrás de cada figura tallada haya un significado perdido, un conocimiento antiguo que desafía nuestras ideas sobre el origen de la civilización. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿quién lo grabó? ¿Y por qué? ¿Templo, centro ritual o algo más? Durante mucho tiempo, se pensó que las grandes construcciones humanas nacieron después de la agricultura, cuando los pueblos dejaron de ser nómadas y se establecieron en aldeas. Pero Göbekli Tepe rompe completamente con esa idea. Fue construido antes de que existieran ciudades, antes de la cerámica, incluso antes de la escritura. Entonces, ¿por qué alguien dedicaría tanto esfuerzo a levantar estas estructuras colosales en medio del desierto? Una de las teorías más extendidas es que Göbekli Tepe fue el primer templo de la humanidad, no una vivienda, ni una fortaleza, ni un almacén, sino un lugar de reunión espiritual o religiosa, algo así como la catedral de los cazadores-recolectores. Sus círculos de piedra no parecen haber tenido un propósito práctico, como refugio o defensa. No hay signos de agricultura ni de vida doméstica alrededor. Lo que sí hay es un diseño elaborado, con orientación astronómica y símbolos rituales por todas partes. Pero aquí viene lo más desconcertante. Algunos arqueólogos creen que fue este lugar, Göbekli Tepe, el que dio origen a la agricultura, y no al revés. Es decir, que los humanos comenzaron a cultivar no para sobrevivir, sino para poder permanecer cerca de este centro ceremonial. Imagina eso por un momento. Una civilización nacida por motivos espirituales, no económicos. Una revolución cultural impulsada por creencias, no por hambre. Pero hay más. Algunos investigadores plantean que Göbekli Tepe pudo haber sido un lugar de iniciación chamánica, donde se realizaban rituales de conexión con lo divino o con lo ancestral. Otros creen que fue una especie de centro de conocimiento, un archivo simbólico del saber antiguo, donde se transmitían mitos,
leyendas y mapas del cielo por medio de símbolos tallados en piedra. Y luego están los más audaces, los que proponen que Göbekli Tepe podría haber sido una especie de calendario cósmico o centro astronómico, capaz de registrar los ciclos del cielo, las estaciones y hasta eventos catastróficos. Hay quien incluso sugiere que se construyó para conmemorar un impacto celeste, o advertir sobre un ciclo cósmico recurrente. La verdad es que, hasta ahora, nadie puede decir con certeza para qué fue construido Göbekli Tepe. Lo único claro es que su existencia cambia por completo nuestra visión del pasado. Si antes creíamos que la espiritualidad nació después de la civilización, este sitio sugiere todo lo contrario, que la necesidad de conectar con lo sagrado fue el verdadero motor del progreso humano. Templo, observatorio, santuario chamánico, escuela de sabiduría ancestral, tal vez fue todo eso, o tal vez algo que aún no podemos imaginar. Pero una cosa es segura, Göbekli Tepe fue el corazón de algo mucho más grande de lo que jamás pensamos. Göbekli Tepe y el nacimiento de la religión. Cuando hablamos de religión, solemos pensar en templos de piedra, libros sagrados y figuras divinas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuándo comenzó realmente la espiritualidad humana? ¿Cuál fue el primer lugar donde el ser humano miró al cielo y sintió que había algo más? Muchos creen que la respuesta está en Göbekli Tepe, construido hace más de 11.000 años, mucho antes que las pirámides, Stonehenge o cualquier ciudad conocida. Este complejo no tiene signos de vida cotidiana, no hay hogares, ni cementerios, ni herramientas de cultivo. Pero lo que sí hay, en abundancia, son símbolos tallados, animales totémicos, figuras abstractas, manos humanas y escenas enigmáticas que parecen contar una historia o un mito. Y aquí está la clave: Göbekli Tepe parece haber sido el primer santuario espiritual de la humanidad. No un lugar para vivir, sino para reunirse, celebrar y quizá conectarse con lo divino. Es como si nuestros antepasados hubieran sentido la necesidad de rendir homenaje a algo más grande que ellos mismos, incluso antes de entenderlo del todo. Para muchos arqueólogos y antropólogos, este sitio marca un antes y un después. Hasta su descubrimiento, se pensaba que la religión surgió como una consecuencia de la vida sedentaria. Primero nos establecimos, luego organizamos sociedades, y con el tiempo empezamos a preguntarnos sobre la existencia. Pero Göbekli Tepe invierte ese orden. Nos dice, la religión vino primero. El impulso espiritual fue tan poderoso que unió a tribus dispersas, motivó obras colosales y dio sentido a su mundo. Los pilares en forma de T, por ejemplo, podrían representar figuras humanas estilizadas, en otras palabras, seres sagrados o ancestros míticos. Los animales que rodean estas figuras no están allí por casualidad. Muchas veces aparecen en escenas que parecen rituales, ofrendas o incluso visiones chamánicas. ¿Eran estos símbolos parte de un sistema de creencias? ¿Representaban dioses, espíritus o fuerzas naturales? No lo sabemos con certeza, pero todo apunta a que Göbekli Tepe fue un punto de encuentro espiritual, no solo local, sino regional. Algunos incluso afirman que estamos frente al nacimiento de la religión organizada, el momento en que las ideas espirituales empezaron a compartirse, a ritualizarse, a transmitirse de generación en generación. Es decir, no solo creencias personales, sino un culto común, una cosmovisión compartida. Lo más fascinante es pensar que todo esto ocurrió sin escritura, sin templos como los conocemos, sin dioses con nombre, solo piedra, símbolo y fe. Göbekli Tepe no nos da respuestas fáciles, pero sí plantea una pregunta enorme. ¿Acaso la religión no fue una consecuencia de la civilización, sino su origen mismo? ¿Por qué lo enterraron? El mayor enigma de todos los misterios que rodean a Göbekli Tepe, tal vez el más desconcertante, no es cómo lo construyeron, sino por qué lo enterraron. Y no hablamos de un abandono lento y natural, de siglos de erosión o polvo acumulado. No, hablamos de un entierro intencional, meticuloso, deliberado, como si alguien o muchos hubieran querido esconderlo del mundo para siempre. Imagínalo, una obra colosal, con pilares de hasta 6 metros, tallados con precisión,
rodeados de símbolos complejos y alineaciones misteriosas. Todo eso cubierto por toneladas de tierra, escombros y piedras, no por la acción del tiempo, sino por manos humanas. Pero ¿por qué enterrar algo que debió haber sido tan importante? Aquí empiezan las teorías. Algunos investigadores sugieren que fue una forma de cerrar un ciclo espiritual. Tal vez Göbekli Tepe dejó de tener sentido para sus creadores, ya sea porque sus creencias cambiaron, o porque nuevas generaciones ya no compartían el mismo fervor. Y en vez de destruirlo o dejarlo en el olvido, lo cubrieron como un acto de respeto, casi como si sepultaran a un ancestro sagrado. Otros piensan que fue un acto de protección. Tal vez el lugar había adquirido un poder simbólico tan fuerte o peligroso que decidieron sellarlo, ocultarlo, protegerlo del saqueo o de fuerzas que no comprendían, como si supieran que el mundo aún no estaba listo para ese conocimiento, como si quisieran guardar un secreto que no debía ser revelado tan fácilmente. Y luego están los que ven algo más inquietante, un colapso, no solo de una estructura, sino de una cultura. Si Göbekli Tepe representaba una religión o visión del mundo, su entierro podría ser la señal de que esa cosmovisión fue derrotada, reemplazada, incluso perseguida, como si otra ideología, otra cultura o incluso una catástrofe hubiera obligado a sus constructores a borrar su propia historia. Lo curioso es que gracias a ese entierro, Göbekli Tepe se conservó tan bien. De no haber sido cubierto, probablemente hoy estaría erosionado o destruido por el paso de milenios. En cierto modo, quien lo enterró también lo protegió, para nosotros. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿fue un ritual de clausura, una advertencia, una despedida o una ocultación intencionada de algo demasiado poderoso? No hay respuesta definitiva, solo pistas, silencios y piedras talladas con un mensaje que aún no logramos descifrar del todo. Una cosa sí es segura: Göbekli Tepe no fue olvidado por accidente, fue ocultado por decisión. Y eso, en una estructura tan antigua, nos habla de algo más profundo, algo que tal vez todavía no estamos listos para entender. Implicaciones para nuestra historia. Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico, es una bomba de tiempo intelectual que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Porque si este lugar fue realmente construido hace más de 11.000 años, estamos hablando de una estructura más antigua que las pirámides de Egipto, que Stonehenge e incluso que la escritura. Durante décadas, la narrativa dominante en los libros de historia ha sido clara: primero vino la agricultura, luego los asentamientos, y finalmente la religión, los templos y la civilización. Pero Göbekli Tepe desafía esa secuencia. Aquí tenemos un complejo ceremonial gigantesco construido por sociedades que, según esa lógica, aún eran nómadas, recolectores y cazadores. ¿Cómo es posible? Esto plantea una pregunta explosiva: ¿y si la religión, o al menos una idea compartida de lo sagrado, fue el verdadero motor de la civilización? ¿Y si no fue la necesidad de comer, sino la necesidad de creer, lo que nos llevó a organizarnos, a construir, a quedarnos en un solo lugar? Las implicaciones son enormes. Podría significar que nuestra historia ha estado contada al revés, que los seres humanos desarrollaron estructuras sociales complejas y conocimientos de ingeniería avanzados mucho antes de lo que se pensaba. Y no estamos hablando de una pequeña corrección en la cronología, sino de un cambio de paradigma completo. Además, Göbekli Tepe obliga a replantear cómo vemos a nuestros antepasados. Por mucho tiempo, se los ha representado como casi primitivos: pieles, lanzas, cuevas. Pero este sitio sugiere que eran astrónomos, escultores, organizadores, quizás hasta filósofos y chamanes, capaces de planificar, cooperar y ejecutar un proyecto monumental con propósitos espirituales o simbólicos que aún no comprendemos. Y si esto pasó en lo que hoy es Turquía, ¿qué otras estructuras podrían estar enterradas en otras partes del mundo, desafiando aún más nuestras ideas preconcebidas? ¿Qué más hemos pasado por alto porque no encaja con el relato tradicional? Göbekli Tepe no solo reescribe una línea en el libro de historia, obliga a arrancar páginas enteras y comenzar de nuevo.
nos recuerda que lo que sabemos es apenas una fracción de lo que ocurrió, y que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino un laberinto lleno de sorpresas, retrocesos y descubrimientos que aún esperan ser desenterrados. Göbekli Tepe y las teorías alternativas. Cuando hablamos de Göbekli Tepe, es imposible ignorar las teorías alternativas que han surgido alrededor de este sitio, y no es para menos. Estamos ante una construcción megalítica con precisión, simbolismo y una antigüedad que desafía la cronología oficial. ¿Cómo no iba a despertar la imaginación? Algunos investigadores proponen que Göbekli Tepe fue construido con ayuda de una civilización anterior perdida, como los hipotéticos atlantes, o incluso por sobrevivientes de un cataclismo global, como el diluvio universal mencionado en tantas culturas. Otros aseguran que este sitio es la prueba de que existió un conocimiento avanzado antes de la historia escrita, tal vez un conocimiento astronómico, espiritual o tecnológico que se ha desvanecido en el tiempo. También están quienes ven en los grabados de Göbekli Tepe pistas de contacto con seres de otros mundos, y aunque esto suena a ciencia ficción, lo cierto es que nadie sabe con certeza que representan muchas de las figuras esculpidas en sus pilares animales, en posiciones extrañas, símbolos abstractos, seres humanoides, mensajes cifrados, mapas estelares, relatos de mitos antiguos. Estas teorías, por más especulativas que suenen, cumplen un papel fundamental. Nos empujan a cuestionar, a investigar más, a no conformarnos con lo que ya creemos saber. Porque si algo nos enseña Göbekli Tepe, es que la historia de la humanidad es mucho más compleja, misteriosa y fascinante de lo que jamás imaginamos, y aquí es donde tú entras. ¿Qué piensas tú de Göbekli Tepe? ¿Crees que fue una obra de una civilización desconocida? ¿Un centro espiritual que cambió la historia humana? ¿O tal vez algo que aún no hemos comprendido del todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Las mejores teorías, hipótesis o reflexiones las estaré leyendo y comentando en un próximo video. Y si te apasionan estos temas que rompen esquemas, suscríbete, porque aquí no solo contamos historia, la desenterramos.